Esta mañana está con nosotros Juan Guevara para hablar de temas de tecnología, ahora acerca de la adicción a las redes sociales. Hoy, por cierto, comparece Mark Zuckerberg, el fundador de Meta, antes Facebook, ante ello. Ya lo había hecho hace prácticamente 5 años y aquí, antes de ir de lleno con Juan, pues un fragmento de lo que en ese entonces pues cuestionaban, y hoy no va a ser diferente. Hay que sumarle la inteligencia artificial, que seguramente le van a preguntar. Pero esto decía hace 5 años Mark Zuckerberg en esta comparecencia. You didn't take any action. You didn't fire anybody. You haven't compensated a single victim. Let me ask you this. Let me ask you this. There's families of victims here today. Have you apologized to the victims? Would you like to do so now? Well, they're here. You're on national television. Would you like now to apologize to the victims who have been harmed by your product? Show them the pictures. Would you like to apologize for what you've done to these good people? I'm sorry for anything that you involved in others. Terrible. No one should have to go through the things that your families have suffered. And this is why we invested so much and are going to continue doing these really big efforts to make sure that no one has to go through the types of things that your families had to suffer. Bueno, pues ahí lo que dijo. Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Fíjate que yo vi esa audiencia con el Mark Zuckerberg en los Estados Unidos y la realidad de las cosas es que sí le dieron duro. Y obviamente es que las redes sociales, Rodrigo, hay varios estudios de la clínica, de Mayo Clinic, inclusive hay un estudio en la UNAM, hay otro estudio en la Escuela de Negocios en Chicago, en donde todos llegan a lo mismo. Las redes sociales sí son adictivas, están diseñadas para generar lo que son la dopamina en el cerebro. Y hay 3 factores fundamentales que generan esta adicción. Primero, los likes. La gente quiere la gratificación instantánea, quiere una validación de su propia persona. Número 2, el famoso scroll infinito, el hecho de que puedan estar haciendo scrolling constantemente en las redes sociales, específicamente en Instagram o en TikTok. Y número 3, que me parece fundamental e importante, es el hecho de que, por ejemplo, la luz azul de los teléfonos inteligentes se ha comprobado que puede reducir la producción de melatonina, que es la hormona del sueño, la hormona que utilizamos para empezar a conciliar el sueño, y la luz azul de los teléfonos inteligentes sí tiene repercusiones en ese sentido. Entonces, sí estamos viendo que las redes sociales están generando una adicción. Y no es casualidad, fíjate, Rodrigo, que varios estados en la Unión Americana, los procuradores generales, los attorney general de varios estados en la Unión Americana, pues ya demandaron a Meta por el hecho de hacer productos adictivos. Y aquí el tema, sí, Rodrigo, que es importante para los papás que nos escuchan. Ahora, antes de continuar, mi estimado Juan, creo que vale la pena centrarnos en el debate. Me parece que es bien interesante lo que planteas. Hay también, digamos, una visión, no solo porque hay que distinguir el aparato celular, que pues como ya decías, la luz azul obviamente es buena higiene mental. Antes de dormir no ver el teléfono, si uno puede pues desconectarse por lo menos media hora, porque sí te altera los ritmos circadianos, digamos, del sueño, etcétera, porque te hace pensar a tu organismo que va a ser de día. Es un componente. Y luego está la parte de las redes sociales. Hemos visto, adicional a las demandas de los estados de la Unión Americana, países como Australia, que han decidido que los adolescentes, digamos, de menores de 16 años no pueden tener redes sociales. Ahora, y esto siempre me genera mucho debate, porque hay este periodista, seguramente lo conoces, más bien es un psicólogo analista que ha estudiado el tema, que se llama Jonathan Haidt. Hace, ¿qué será? Como 1 año y medio escribió La Generación Ansiosa, un libro que generó mucho revuelo, porque obviamente los que pues tenemos hijos en esa edad, pues hay una gran preocupación, digamos, con respecto a ello. Pero siempre me parece que hay que, o digamos, comparto, digamos, la preocupación, pero de repente hay este pánico moral en Estados Unidos que le da por impulsar ciertas cosas, que de repente, guardando las comparaciones históricas, cuando uno piensa en la prohibición del alcohol en el siglo pasado, que hay un elemento de puritanismo y a la sociedad estadounidense le da por
de repente encontrar arquetipos de lo que es muy negativo y que va a destruir a la sociedad. Y entonces hay que ser cuidadosos en ese equilibrio, porque de repente pues puede generar pánico, ¿no? Así de, no, ahora, por ejemplo, ahora en México la discusión es estos grupos que se disfrazan de animales y entonces, ¿qué va a pasar la sociedad? Y platicaba con Juan Carlos de la C, el jefe de información, que ayer platicabas con él, y le decía, o sea, también hace 15 años estaban los emos contra los no sé quién, y entonces y ocupaba una parte central de las noticias. No es relevante, esos emos ya trabajan ahora, se ponen corbata, etcétera. O sea, que un poco equilibrar esto, porque si no, pues muchos van a decir, no, ¿qué va a pasar? Mis hijos no pueden ver celular. Y la verdad es que se ha convertido en una herramienta indispensable en la vida de cualquier ser humano. Y a la hora de los adolescentes, nos guste o no, se ha convertido en una forma de socialización, y más bien hay que tener una visión más sofisticada antes de la pura prohibición, etcétera, porque realmente hoy un adolescente que, vamos a pensar, tiene 14, 15 años y toda su comunidad está metida en una red social o tiene un intercambio de Snapchat o Instagram o lo que sea, no lo puedes tener aislado, y entonces me parece que es importante tener una sofisticación en la visión. Sí, es muy importante, y estoy de acuerdo contigo, Rodrigo, es muy importante que no caigamos en el extremismo. La realidad de las cosas, pienso yo desde mi punto de vista como experto en tecnología, es que sí existe un nivel adictivo en redes sociales, y no importa la edad que se tenga, ¿sí? Y normalmente son más adictivas en los jóvenes de 21 años o menos. Esto es importante. Ahora, de que tengamos que tener a nuestros adolescentes o a nuestros hijos aislados del mundo, tampoco es una posesión correcta. Lo que sí hay que entender es que existe un tema adictivo y hay que saber moderarlo. Las redes sociales tienen muchas cosas que pueden ser buenas y positivas. Y es cierto, los jóvenes socializan a través de las redes sociales. Pero aquí creo que la posición centrada es, primero, que sepamos que existe un componente que se puede convertir adictivo, porque sí genera dopamina en el cerebro, sí busca validación. Hay muchos jóvenes que buscan esa validación de su propia identidad al ver el número de likes, por ejemplo. Eso hay que tenerlo. Pero también hay que hablar con nuestros hijos, inclusive nosotros, porque yo he visto adultos, tú te vas a una junta que es aburrida, tú seguramente has estado en una junta que a lo mejor no es la más engaging, la más hermosa, la más dinámica, y tú vas a ver a más de uno que está en el teléfono inteligente, y hay muchos de esos van a estar en redes sociales porque no quieren estar ahí. Existe una disociación del momento presente. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Sin embargo, sí es cierto que tenemos que tener la claridad de mente en el que los jóvenes, los adultos, utilizan los teléfonos inteligentes como una forma de comunicación, como una forma de referencia, como una forma, como un instrumento que ahora se ha vuelto vital en nuestra vida diaria, y que hay que saber, como dices tú, y es importante, saberse desconectar, perder el miedo a perder, el MOFO, ¿no? Finding out. Esto es importante porque también hay que saberse desconectar del WhatsApp, hay que saberse desconectar de la tecnología para que podamos tener un balance. La inteligencia artificial, la tecnología, las redes sociales, todo en exceso es malo, el alcohol, todo en exceso es malo. Aquí lo importante es mencionar que sí existen elementos adictivos en las redes sociales, que hay que mantenerlos centrados, que hay que hablar con los hijos, específicamente los hijos adolescentes, para poder ver síntomas de adicción en exceso de uso de redes sociales, porque hay jóvenes que se vuelven ansiosos cuando dejan el teléfono inteligente por más de una hora. Hay gente que se despierta y lo primero que hace es, se va al teléfono, todavía no llega ni al baño y ya está en el teléfono inteligente, claro, viendo redes sociales, viendo que se perdieron. Bueno, la cosa es que normalmente se convierte en la alarma, pero sí hay como que tener mucha disciplina. Es un tema complejísimo, sobre todo porque, como bien dices, pues es una gran herramienta de trabajo, pero también es cierto, acá en México, si uno va en la calle y vas contando personas, pues resulta que ya todos somos zombies que van pegados a la pantalla del celular, pero al mismo tiempo pues es un medio de trabajo y pues sí, es un tema harto complejo, pero bueno, vale la pena ver. Yo creo que hoy en la comparecencia de Mark Zuckerberg pues va a haber mucho de catarsis, ¿no? Que es también se convierte en una pasarela para los políticos, para regañar al rico, todo, etcétera. Y luego también hay un elemento adicional, y con esto nos despedimos, Juan, que es la
libertad individual de decidir, que eso de repente no se puede recargar la responsabilidad en las empresas, porque al final somos los individuos los que decidimos, pero sí hay elementos que sin duda generan adicción. Juan, gracias. Un abrazo, saludos. Vamos a un